Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población boliviana. Qué lindo es entrar nuevamente a través de estas pantallas, pues, que es de Doctor TV, allá en sus casas, acompañándoles, siempre educándoles en todo lo que viene a ser la parte de la salud, el vivir bien, el prevenir. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe. Yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. El día de hoy, en el programa Doctor TV, vamos a hablar acerca de una enfermedad que es un poco común ya en nuestras personas mayores, en nuestros abuelitos, el Parkinson. Se han dado cuenta que a veces nuestras personas mayores, ya 75, 80 años o hasta 60 años, están empezando a temblar, caminan despacito, empiezan a caminar, se encorvan, ya cambian su postura, cambia su forma de ser y también van olvidando algunas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esa enfermedad del Parkinson. Para hablar de esta patología de tipo neurológica, hemos invitado a la doctora Penélope Michel. La doctora Penélope Michel es neuróloga clínica. Doctora Penélope, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, vamos a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson hoy para que todos los televidentes puedan aprender lo que es esta enfermedad y empezar a prevenirla y tratarla. Doctora, ¿qué es este Parkinson, así en grandes rasgos? ¿Qué es esta palabra del Parkinson, doctora? Ya, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa.
¿Eso qué quiere decir? Que una parte de nuestro sistema nervioso, una parte del cerebro, en este caso que es la sustancia negra, empieza a degenerarse, empieza a perder la función que tiene normalmente, y la función de esta sustancia, de este lugar del cerebro, es la de crear dopamina, que es una sustancia que tenemos en el cuerpo, que nos ayuda a movernos, nos ayuda con el estado de ánimo y tiene muchas funciones. Entonces, en esta enfermedad, la dopamina empieza a escasear, es ya muy poca porque no se produce de la forma adecuada. Doctora, esta enfermedad que usted dice, neurodegenerativa, entonces, ¿podemos entender neuro, nervio y degenerativa que se desgasta, doctora? ¿Está bien? Exactamente, como al ser una enfermedad neurodegenerativa, como muchas otras, como las demencias, el Alzheimer, etcétera, la enfermedad de Parkinson, cuando ya empieza, lastimosamente no tiene cura. Entonces, un punto principal. ¿Por qué? Porque la enfermedad va a ir avanzando, o se va a ir degenerando ese lugar del sistema nervioso. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratarlo lo antes posible y mejorar la calidad de vida del paciente, porque una solución completa no hay. Entonces, nos están mencionando que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de tipo neuronervio, degenerativa, que ya el nervio está desgastado, y la doctora nos está mencionando que no tiene cura. Doctora, ¿será porque esta enfermedad de Parkinson no tiene cura? ¿Es por el nervio que ya no puede regenerarse? ¿O por qué no tiene cura, doctora, esta enfermedad de Parkinson? Evidentemente, hay muchos estudios que hasta ahora se están haciendo en el mundo. Acá en Bolivia solamente tenemos de forma paliativa algunos medicamentos que son pastillas. En otros países ya se están tomando algunas otras medidas como estimulación magnética, cirugía, etcétera. Sin embargo, no, hasta el momento, hasta la fecha, en ningún lugar del mundo hemos podido determinar un tratamiento efectivo. El lugar del cerebro, bien lo dice, se va degenerando esa sustancia negra, entonces ya no hay una manera de tomar alguna vitamina o alguna medicación que se vuelva a regenerar. Entonces es una degeneración, por eso lo importante es diagnosticarlo lo antes posible para evitar una discapacidad, ya que esta enfermedad sí es discapacitante. Entonces, la enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que progresa con el tiempo, nos están mencionando. Pero, doctora, hay alguien ahí que se pregunta en la casa, ¿cuál es esa causa? ¿Por qué se produce la enfermedad del Parkinson, esta enfermedad que nos hace temblar, sobre todo a nuestros abuelitos? ¿Cuál es la causa, doctora? En realidad, al igual que otras neurodegenerativas, como las demencias, la más conocida que es el Alzheimer, las otras demencias como los corpus de Lewy, demencia frontotemporal, etc. La enfermedad de Parkinson hasta el momento no tiene una etiología, es decir, una causa específica, una causa determinada, exacta que se haya podido encontrar. Hay muchas teorías, entre las que están hasta incluso la parte genética, la predisposición del medio ambiente, la predisposición de la cantidad de horas de sueño, el estrés acumulado durante la vida. Hay otras alteraciones que se van viendo molecularmente, ya que son las alteraciones en las proteínas, que cada cuerpo genera las proteínas de forma diferente, alteración en las mitocondrias, etc. Ahora, hay dos teorías importantes que se está viendo, que aparentemente hay una infección o hay un ente que no solo ha identificado, porque más que el bicho, es decir, la bacteria o el virus que lo adquirimos, es el mecanismo de nuestro cuerpo de defensa. Entonces, se dice que ingresa o por la nariz, como un resfrío normal, o por el estómago, y de ahí va ascendiendo al cerebro, pero son teorías. Hasta el momento no hay una causa específica que nos pueda determinar, bueno, a mí me ha pasado esto, voy a tener Parkinson. Doctora, nos está mencionando entonces que a veces nos hablan de esta palabra, tu enfermedad de tipo idiopática, nos dicen, es decir, causa definida, no se tiene. No son causas, doctora, por ejemplo, no sé, algún golpe, algún tipo de tumor, también puede ser causante, puede causar la enfermedad de Parkinson. Tendría que ser en realidad un golpe como tal, no puede provocar esta enfermedad, pero alguna lesión
de cualquier tipo, ya sea un tumor, algún secuela de algún accidente cerebrovascular, que son los ACVs, los ictus, trombosis, etcétera, un sangrado. Puede generar, si genera una lesión justo en ese lugar de la sustancia negra que está en el tronco encefálico, claro, puede llegar a generar los mismos síntomas. Pero la enfermedad como tal, como mencionamos, es una degeneración de esas células, es la principal causa. Doctora, hay también personas que nos preguntamos si mi papá tiene Parkinson, mi hermano tiene Parkinson, mi abuelito tiene Parkinson, está empezando a temblar. ¿Qué probabilidad hay también de que yo tenga el mismo problema, doctora? O sea, de la parte genética que usted nos está hablando acerca del Parkinson. El factor genético sí es importante. El antecedente de un familiar con Parkinson sí no condiciona para nada. Sin embargo, sí es un antecedente importante. Entonces, si el papá, el tío, el abuelo, el bisabuelo ha tenido esta enfermedad, bueno, hay que estar siempre atentos a cualquiera de los síntomas que nos puedan indicar que ya está empezando en esa persona un Parkinson. ¿Qué probabilidad hay en un porcentaje, en algún estudio, no sé, que hayan hecho de que si mi papá tiene Parkinson o si mi abuelito tiene Parkinson, qué probabilidad hay de que yo tenga Parkinson, doctor? En realidad es baja, se dice que entre 3 a 4 personas de 10, o sea, sí, es entre 30 a 40%, sí, si tienes algún tío, algún abuelo, puedes llegar a tener esta enfermedad, pero más de la mitad de las personas que tienen un familiar que tenga esta enfermedad no la llegan a adquirir. Entonces, pues para aquellas personas que nos estamos asustando, tenemos parientes de que tengan la enfermedad del Parkinson, la doctora nos está mencionando de que no siempre se hereda. A veces podemos pasarla así nada más sin tener este problema del Parkinson. Doctora, generalmente esta enfermedad del Parkinson, ¿a qué edad se manifiesta o desde qué edad es el pico de la vida donde más Parkinson uno puede desarrollar? Esta es una enfermedad, como es una degeneración ya, que es propia del adulto mayor. Desde los 60 años, incluso desde los 50 años ya la vamos viendo. Hay casos especiales en los que hay el Parkinson juvenil, que aparece a los 30, 20, 40 años. Sin embargo, la mayor frecuencia de aparición de esta enfermedad es después de los 60 años, independientemente de que uno sea varón o mujer. Muy bien, entonces ya saben que aparecen a partir de los, más o menos, dice la doctora, que aparece a partir de los 60 años, pero también hay un Parkinson juvenil que se presenta en las personas jóvenes. Doctora, en relación ahora, ¿cómo uno se da cuenta? A veces en la casa tenemos gente que está temblando, está caminando un poquito con pasos cortitos. Así bien facilito, doctora, ¿yo cómo puedo saber si mi papá, mi mamá tiene Parkinson o cómo puedo saber que ya está iniciándole esta enfermedad? Los síntomas cardinales que decimos de esta enfermedad, que es el Parkinson, son 4, que es primero el temblor en reposo, es decir, un temblor de las manos o de los pies que inicia normalmente primero solo en una extremidad, digamos solo en una mano, solo en un pie, en reposo, es decir, que cuando nosotros estamos sentados, quietitos, tranquilos, pensando en otra cosa, en ese momento la mano empieza a tener un temblor fino, un temblor en cuentamonedas que decimos, es un temblor bastante fino. Y eso, si está temblando en reposo, doctora, uno empieza a temblar, yo no me doy cuenta, ¿no? Sí, miro mi mano y está temblando, o uno ya se da cuenta, doctora, cuando está temblando. Uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta, normalmente es el familiar, el amigo, la persona que está al lado que le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás temblando? Cuando empieza la enfermedad, porque después y en estadios más tardíos el temblor es muy excesivo, es tan fuerte que incluso cuando están durmiendo los pacientes los llega a despertar por el temblor. Entonces, un síntoma cardinal, un signo cardinal que la doctora nos está mencionando es el temblor en cuentamonedas, es como si estuviéramos contando nuestras monedas, no nos damos cuenta. Doctora, ¿y qué otro síntoma? El de la marcha también creo, ¿verdad? Efectivamente, son 4 síntomas, signos como estábamos mencionando para todos. El temblor en reposo, que es muy importante, no de intención.
El segundo, que es la lentitud, que decimos la bradicinesia, es la lentitud de nuestros movimientos. Si podíamos abotonarnos rápido la camisa, como que estamos tardando mucho más, como que ya no podemos teclear, estar en el teclado, en el CPU normalmente. Si estamos dibujando o haciendo alguna tarea manual, como que ya lo hacemos mucho más lento. La lentitud. Ahora, no solamente eso aparece en las manos, sino también en los pies. Es por eso que la marcha es muy lenta. La marcha de estos pacientes son pasos cortos y es lenta, están pegados al piso. ¿Y por qué es lenta, doctora? Es decir, uno se olvida de abrocharse la camisa, o vestirse, o es que los músculos ya son lentos, doctora. ¿Por qué son lentos? En realidad el paciente sabe abotonarse porque las praxias están normales. Sin embargo, la actividad motora por la dopamina que habíamos hablado, que no está en un valor normal, que los músculos, la parte motora, la señal motora a los músculos ya es muy lenta. Entonces uno empieza a tener una lentitud tanto en los movimientos de las manos como en de los pies. Entonces, esto ya viene por esta hormona que usted dice que se llama dopamina, entonces esa es la que le da la potencia al músculo, sería así como la gasolina, ¿no, Exacto. doctora? Entonces ya la doctora nos dice que se nos acaba esta sustancia y nuestros movimientos se van volviendo lentitos. Dice la doctora que nos vamos a tardar en abotonar, nos vamos a tardar en vestirnos. También nos estaba hablando acerca del temblor. ¿Cuál sería el otro síntoma, doctora, el tercer síntoma? Es la rigidez. La rigidez, es decir, que nuestro cuerpo está completamente duro. Obviamente, a un principio de la enfermedad no es algo notorio, no se quedan tiesos los pacientes, pero como que tienen más dificultad al estirar la mano, al estirar los dedos, al caminar, y juntamente la lentitud con lo que nos ponemos rígidos, es por eso que la marcha es de pasos cortos, el cuerpo se empieza a inclinar hacia adelante, que es lo que decimos que es la captocórnea. Al estar rígido no tenemos la flexibilidad de los movimientos, de todas las articulaciones, entonces en la marcha nuestros pacientes no pueden dar la vuelta, están caminando y se congelan, no pueden girar, no pueden subir gradas, no pueden levantar el pie porque están duros, se quedan rígidos, se congelan. Doctora, esta rigidez que usted dice de congelarse, yo supongo que es también por los músculos que se quedan contracturados, no es un problema del hueso como tal. No, es el mismo mecanismo por la dopamina, hace que los músculos no tengan una movilidad adecuada. Una flexibilidad. Una flexibilidad, exacto, adecuada, entonces se quedan rígidos. Es por eso entonces que cuando la gente empieza a caminar así como despacito y rígido, ¿no, doctora? Exactamente. Y también así da pequeños pasos, bien cortitos empieza a dar. Exactamente. Muy bien. Un Y poquito tienen hacia esa adelante. tendencia también a agacharse, ¿verdad, doctora? Que es la Hacia adelante, y captocórnea. ya empiezan a caminar así de forma lentita, ¿no, doctora? Ok. Exactamente. ¿Cuál sería el cuarto síntoma, doctora? Que es la inestabilidad postural, es decir, la falta del equilibrio. En realidad, al no tener una buena base de sustentación, es decir, que no podemos poner los pies de forma adecuada, separarnos, el paciente se cae mucho. Entonces, muchas de las veces al consultorio van por caídas frecuentes, no por el temblor, porque a veces es muy sutil, no le toma importancia, no por la lentitud, porque también son personas mayores, entonces a esa edad obviamente tenemos más lentitud en nuestro caminar, sin embargo vienen por la inestabilidad porque se van cayendo y cayendo. Entonces, eso es lo que el paciente dice, doctor, siento que me falta la fuerza. ¿Sí le llegan, doctora? Sí, porque están parados y puede venir incluso una pequeña ráfaga de viento, alguien le puede empujar, y es una de las pruebas que hacemos. Le tocamos, el paciente está parado, está quieto, le tocamos la espalda o lo traccionamos hacia atrás y se cae. Normalmente una persona, si está parada y alguien le jala, va a poner un pie o va a tratar de mantener el equilibrio. Los pacientes con Parkinson no pueden hacer eso, le jalan y se caen. Pero este examen que usted dice que se le empuja, ¿la persona tiene que darse cuenta o no tiene que darse cuenta al empujarle un poquitito? No, el paciente está mirando a otro lado. Ajá. Y nosotros vamos por la parte de la espalda,
lo jalamos un poco y bueno, ahí vemos la sensibilidad. La inestabilidad que usted dice. Ok, entonces ya saben, lo que la doctora nos está mencionando son 4 puntos bien importantes. Uno dice que es el temblor. El viejito está ahí o nuestra persona mayor empieza a temblar, está hablando, está platicando y se da cuenta, ¿por qué está temblando mi mano? Dice, o dice la doctora que uno está haciendo como si estuviera contando monedas. Es el primero. El segundo, nos había hablado la doctora de la rigidez. Dice que va a estar uno tieso, va a estar uno rígido, va a estar... El cuarto, que es el tercero va a ser la lentitud. Esos movimientos ya no van a ser como antes, sino va a ser bien despacitos, van a ser, se va a empezar a abrochar, así van a ser, pero muy, muy lentos, como si estuviera moviéndose en cámara lenta. Y la última que nos había mencionado la doctora son las caídas. Vienen bien frecuente a la consulta médica y dicen, doctor, y me faltan la fuerza. Y la doctora nos está mencionando que es por esta gasolina que tenemos por dentro, que es la dopamina, es una hormona que utiliza el músculo para ser más fuerte, para tener esa potencia, como decimos. Ahora, doctora, hablando de todo esto, ¿nos podría explicar cómo también uno se puede dar cuenta si a principio, cómo se hace el examen en la casa? Es bien importante lo que nos dice la doctora, se le empuja hacia adelante y siente que se va hacia adelante, se le empuja hacia atrás y ya no tiene ese equilibrio. ¿Qué otro dato nos puede dar, doctora, para ver si mi papá realmente tiene Parkinson o mi mamá tiene Parkinson, doctora? Claro que sí. En realidad, en la enfermedad de Parkinson tenemos que saber que son los síntomas motores y no motores. Es decir, los motores son todos los que acabamos de mencionar, que son los signos cardinales, pero también hay muchos otros síntomas y signos que no son motores y que estos también nos pueden ayudar a hacer un buen diagnóstico e incluso un diagnóstico antes de que aparezcan el temblor, antes de que aparezca la rigidez. Entre los otros síntomas que también afectan a la enfermedad de Parkinson, porque no es solo lo que acabamos de mencionar con el doctor, que es el temblor, la rigidez, también tenemos alteración vegetativa, es decir, que nuestros pacientes tienen mucho estreñimiento, se estreñen muy fácilmente y es porque los músculos, que también son músculos los del intestino, van de forma muy lenta, igual están trabajando mucho más lento que lo que deberían trabajar, entonces el paciente es estreñido. Además que tenemos a veces mucha sudoración, el paciente suda mucho, igual es por las glándulas sudoríparas que trabajan en exceso a veces. La carita es algo que nos dice mucho, la facie, que es lo que decimos, que es una facie, es una carita amímica, es decir, que no es inexpresiva, no tiene cara ni de felicidad, ni de tristeza. ¿Es como si estuviera triste, doctora? No, es una carita sin ninguna emoción. Es como si uno se asustara, si estuviera, no sé, mirando hacia el horizonte. Es una carita completamente inexpresiva, se le pregunta si está feliz, estoy feliz, pero está así inexpresivo, o estoy muy triste, pero... O sea, no está ni triste, ni feliz, ni nada, o sea, es una cara totalmente inexpresiva. Inexpresiva. Además que llegan a babear, es la cialorrea, empiezan a babear mucho porque los músculos de la faringe, principalmente la orofaringe, no trabajan adecuadamente. O sea, ya no pueden deglutir la saliva. Entonces no puede deglutir la saliva, entonces están babeando. Eso también altera la calidad de vida porque mientras uno habla empieza a gotear. A salirse la babita. Exacto, y eso le molesta al paciente. Además que también la voz empieza a cambiar justamente por la alteración de estos músculos. La voz es más bajita, empiezan a hablar cada vez más bajito, más bajito, más bajito y les cuesta articular las palabras. Entonces con lo que hablan bajito, con lo que no pueden articular bien las palabras, no pueden expresarse muchas veces. Muy bien, entonces ya sabemos todo, estamos hablando acerca del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Estamos con la doctora Penélope Michel. Pueden mandar sus mensajes y escribir a la línea de WhatsApp, que es el 624-05-321. Doctora Penélope, esta enfermedad del Parkinson, que es una enfermedad de tipo neurodegenerativa, cuando el nervio está degenerado, está desgastado, ya está en desuso, ¿afecta a la memoria, doctora? ¿Uno ya se va olvidando de cosas?
En realidad, en el Parkinson sí se ha visto que, aparte de los datos que hemos dado, llega a presentar un deterioro cognitivo en algunos casos. Este deterioro puede llegar a una demencia y las demencias, que esta sería subcortical en realidad, sí puede afectar a la memoria, puede afectar a algunas otras áreas de la cognición, que es lo que decimos el cálculo visoespacial, el reconocimiento de algunas caritas. Es decir, ¿se va olvidando la persona, doctora? Tiene más dificultad en tener recuerdos, es decir, que antes se podía acordar todo un número telefónico, digamos, ahora no, ahora es mucho más difícil que se acuerde de eso. Antes se podía memorizar muy rápidamente cómo se hace la picana, digamos, ahora no, ahora le cuesta mucho trabajo almacenar esa memoria y volver a tratar de acordarse cuando ya lo ha aprendido algo. ¿Puede olvidarse de su familia, doctora? No sé, de que tiene un hijo, de que tiene un hermano, ¿se puede llegar a olvidar? En el caso de la enfermedad de Parkinson como tal, no. Porque si hay otras demencias, el Alzheimer, la frontotemporal, los de cuerpos de Lewy, la PIC, etcétera, que sí tienen algunos rasgos específicos como olvidarse datos incluso de su familia, incluso de quién es, qué hacía, los hijos, las caras de los hijos, etcétera. Pero en el Parkinson no. Entonces, en el Parkinson llega a tener otras alteraciones en la memoria, visuales, un poquito de cálculo, pero ese tipo de la memoria no. Muy bien, doctora, y entonces más es un problema de tipo muscular por fuera, todavía la parte cognitiva, el recuerdo, el pensar, se puede debilitar, nos dice la doctora, pero no del todo. Doctora, ya en el caso, ¿cómo ya yo hago el diagnóstico allá en el hospital, en la clínica? ¿Le sacan algún electroencefalograma, radiografía, tomografía? ¿Qué se hace, doctora, para el diagnóstico? Exacto, en realidad el diagnóstico para todas las familias es clínico, solo es clínico. No se necesita ni estudio de electro, ni tomografía, ni resonancia, ni laboratorios de sangre, nada. El diagnóstico es netamente clínico. Cuando aparece un Parkinson en una persona joven, digamos de 20 años, 30 años, eso es muy raro. Entonces ahí hacemos una resonancia, vemos qué ha pasado en este paciente, pero son casos muy raros. Entonces el diagnóstico es 100% clínico y con eso ya empezamos la terapia, la rehabilitación. Entonces ya sabemos, el diagnóstico nos dicen que va a ser clínico, es decir, el doctor neurólogo le va a ver y todos estos síntomas que habíamos visto, la doctora nos había enseñado, de temblor, rigidez, lentitud, que va perdiendo la fuerza, todo eso va a ser de tipo clínico. ¿Quién va a diagnosticar esto? Va a ser el neurólogo. Doctora, en el caso, por ejemplo, del Parkinson, ¿es mortal? ¿Llega a producir la muerte? ¿Cuál sería una complicación si en el caso, por ejemplo, yo tengo a mi familiar que tiene Parkinson y lo dejo pasar así nomás en la casa? ¿Qué puede acarrear todo esto, doctor? En realidad, el pronóstico de la enfermedad de Parkinson llega a ser una discapacidad, es una enfermedad discapacitante, es una enfermedad que llega a tener dependencia. Ahora, por la alteración de los movimientos, nuestro paciente no se llega a morir, pero por las otras complicaciones que llega a tener, por ejemplo, poco a poco ya no puede deglutir bien, ya no puede manejar la saliva de forma adecuada, entonces a veces hay microaspiraciones, es decir, la saliva en vez de ir al estómago se va a los pulmoncitos, entonces ahí puede haber una neumonía. Además que hay más que todo es la discapacidad, como a veces no se pueden mover de forma adecuada, tampoco se les da lastimosamente a veces el apoyo necesario, se quedan en la casa, se quedan sentados, se quedan en una cama o en una silla y aparecen las úlceras por presión, que es lo que conocemos, que es lo que llamamos a las heridas en la piel que aparecen en esos lugares en los que nos echamos mucho tiempo y empiezan a aparecer ahí heridas. Esas heridas después se infectan y eso sí nos puede provocar la muerte. Al decir usted que la enfermedad de Parkinson es discapacitante, es decir, lo puede postrar entonces en la cama sin moverse. Y por ejemplo, si se está tragando esa saliva, doctora, ¿qué tengo que hacer yo en la casa? ¿Tengo que manejarme alguna aspiración, alguna perita? ¿O cómo tengo que hacerle dormir para que no se trague esa saliva, doctor? Sí, en realidad
cuando ya nuestro paciente, porque lo manejamos por grados, el grado depende del grado, tenemos que hacer la intervención. Los pacientes que acuden a consultorio, cuando tenemos un diagnóstico precoz, solamente tenemos el temblor, un poquito de la rigidez, un poquito de alteración en la marcha. A veces refieren a otras cosas como depresión, que también está muy relacionado, alteración del sueño, insomnios, no pueden dormir toda la noche, alteración eréctil, también llegan a tener disfunción eréctil, hipotensión ortostática, es decir, que cuando uno se para muy rápido o se sienta muy rápido se marea, entre otras, pero esta persona puede seguir caminando, puede seguir trabajando, es una persona que no tiene discapacidad. Cuando estas personas no van al médico, no hacemos la rehabilitación adecuada o no toman el tratamiento de forma adecuada, la enfermedad avanza porque es una degeneración, va degenerándose más. Entonces el temblor ya llega a ser muy prominente en las manos, en las piernas, que no deja caminar. La marcha, es decir, el caminar ya es muy tieso, tampoco ya pueden caminar. Y al final se tienen que quedar en silla de ruedas o incluso en cama. Ahora, cuando ya están en ese punto, necesitan a un cuidador, a una persona que les ayude a comer, les ayude a tragar, porque cuando ya son en estos casos, un fonoaudiólogo tiene que manejar todo el problema del orofaringe para ayudarle. Y en últimos casos, sí, en casa, en los cuidados, se necesitaría una aspiradora, una aspiración en ese momento para quitar el exceso de la saliva, para que no se nos vaya el pulmoncito. Doctora, dice que es una enfermedad de tipo neurodegenerativa. ¿Hay algo para parar esto? ¿Ustedes cómo lo manejan? ¿Hay medicamentos? ¿Hay alguna terapia que se pueda utilizar, doctora, para que no se degenere tan rápido? Sí, en realidad tenemos que hacer siempre dos cosas. Primero es la terapia con medicamentos, con pastillas, y segundo es la rehabilitación. La rehabilitación lo hacemos de la mano con medicina física y rehabilitación, que es una especialidad, y con fonoaudiología. Porque el paciente con Parkinson que no hace rehabilitación, por más que esté tomando su medicación de forma adecuada, empeora. Va empeorando y va empeorando. Entonces, a estos pacientes, cuando se les hace ya el diagnóstico, tienen que estar con rehabilitación, es decir, fisioterapia, toda su vida, si no va a aumentar la enfermedad. Y con la medicación tratamos de que esa enfermedad, que sí o sí va a ir aumentando y progresando, pero que avance lo más lento posible, que trate de ser lo más lento su degeneración. Con este medicamento y con esta terapia que usted menciona, doctora, ¿se llega a parar estos temblores? ¿Se puede controlar en sí esta enfermedad de la enfermedad del Parkinson? Se puede llegar a controlar cuando tenemos un diagnóstico oportuno, se llega a controlar, pero al igual que otras enfermedades como la epilepsia, que ya habíamos hablado, se puede controlar, pero no es curativa. Entonces, ante cualquier descompensación, es decir, alguna infección, que no haya dormido bien, que haya tenido mucho estrés emocional, etcétera, puede volver a aumentar el temblor, se puede descompensar, que es lo que decimos. La medicación, doctor, en el caso del Parkinson, entonces viene a ser de por vida, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos a toda la población, pues se puede controlar la enfermedad del Parkinson, podemos hacer que esta enfermedad sea lenta, que no avance de golpe y sobre todo a darnos esa calidad de vida a nuestros abuelitos en la casa. Vamos a irnos con las preguntas, que es el 624-05-321 y dice: buenas tardes, queridos doctores. Yo presento un pequeño temblor en mi maxilar inferior, dice que la parte inferior de la boca se le está moviendo. ¿Esto puede ser el Parkinson? Gracias, Dios los bendiga. Doctora, dice que se le está moviendo solamente la mandíbula, debe estar temblando. Ajá. ¿Será Parkinson, doctora? En realidad, en este caso sería muy raro, ya que el temblor del Parkinson, si bien afecta a la cabeza también, es en estadios muy posteriores o en casos muy graves, un caso muy excepcional. El Parkinson normalmente ataca a las manitos o a los pies, empieza por ahí de forma simétrica. Además que recordar que es un temblor de reposo, es decir, que cuando agarra al paciente una cuchara, está comiendo, se está cepillando los dientes, está escribiendo, es decir, está haciendo alguna acción, no tiembla.
no hay temblor en ese momento. Cuando está quieto, recién empieza a temblar su manito o su pie. Ahora, los temblores que aparecen frecuentemente en los ojitos, en los párpados, cerca de la boquita o en toda la hemicarita, la mayoría de las veces es por un exceso de estrés. ¿Puede Mucho ser estrés. fasciculaciones, doctora? Sí, el blefaroespasmo, las mioquimias, son más que todo eso es por a veces estrés o a veces deficiencia de vitaminas, más se va hacia ese sentido. Entonces ya saben que no, tiene que ser algo bien específico, nos está mencionando la doctora para la señora que escribió. Dice que tiene que ser sobre todo a nivel de las piernas, las manos, y no tanto así en la carita, que es en una enfermedad ya mucho más avanzada tiene que ser. Vamos con otra pregunta en la línea de WhatsApp y dice: buenas tardes, ¿esta enfermedad de Parkinson es hereditario? Eso es lo que estábamos hablando, ¿no, doctora? A ver, ¿podemos volver a repetir eso? ¿Es hereditario esta enfermedad? ¿Se puede transmitir? Mi papá tiene Parkinson, ¿me puede dar a mí, doctora? Evidentemente, si algún familiar, un papá, un abuelo, un tío, tiene esta enfermedad, nuestro factor genético sí nos predispone, es decir, que estamos en riesgo. Pero no es que mi papá o mi abuelo va a tener y yo sí o sí voy a tener. Es muy raro que tengamos una línea directa de esta enfermedad. Sí se da los casos de que llega a ser hereditario, pero es raro, son muy pocos los casos. Muy bien, entonces ya saben, la enfermedad de Parkinson se puede presentar, pero nos dice la doctora, es muy rara vez. A veces nos estresamos nosotros y decimos, no, mi mamá tiene Parkinson, yo también voy a tener, ¿qué voy a hacer? La doctora nos está mencionando que es muy raro que también se herede, como cualquier enfermedad, ¿no? A veces uno puede tener algo y mi hijo ya no puede tener. Nos vamos a ir a la siguiente pregunta por la línea del WhatsApp, 624-05-321. Vamos a ver ahí en la pantalla la pregunta y dice, debe ser: buenas tardes, doctora, felicitarle por el programa. Una consulta, mi esposo tiene 54 años y recién le dio herpes por estrés. A partir de le tiemblan las manos, le duele la espalda. Quisiera saber si puede darle esta enfermedad o no. Ya tiene varios síntomas. Ahora, muchas gracias, doctora. Dice que le ha dado la varicela, le están temblando las manos. ¿Es Parkinson, doctora, o a qué se debe eso, doctor? En este caso, muchas gracias por escribir. En este caso, bueno, primero hay que ver dónde ha sido el herpes, por una parte, porque esto puede generar lo que decimos la neuralgia posherpética, es decir, un dolor ahí tremendo que lo puede o no puede tener, que lo puede tener de aquí a una semana de lo que le da el herpes, o a un año, o a 10 años, pero esta enfermedad del herpes no me va a condicionar para nada, ni se va a relacionar con el Parkinson. Ahora, lo del temblor, habría que ver qué tipo de temblor es, porque como habíamos mencionado, empieza normalmente primero solo en una mano y de ahí va a la otra mano o si no al pie. Y algo muy importante es que, y eso se va repitiendo porque muchas veces lo confundimos, que tienes un temblor en reposo, un temblor cuando está quietito. Si él se empieza a mover y ya deja de temblar, pues no es un temblor de Parkinson. Algo que me llama la atención en él, que cuando se estresa empieza a temblar, y evidentemente cualquier persona, cuando estamos con un exceso de estrés, de ansiedad, que decimos, sí llega a tener temblores en las manos y en los párpados. Entonces, no creo que sea Parkinson. Creo que esto es común, ¿no, doctora? Cuando estamos nerviosos empezamos a temblar, ¿no? O sea, los deditos. La vez pasada estábamos en quirófano y a la instrumentadora se le estresa y se empieza a estresar y ella empieza a temblar así su manito, y nos ha pasado, creo que igual cuando tenemos miedo empezamos a temblar, ¿verdad, doctora? Exactamente. Doctora, en relación a esto, ya tocando este tema del temblor, ¿con qué yo puedo confundir? Muchos deben estar pensando, a veces después de un día de fiesta, algunos están así, sus manitos están temblando, ¿será Parkinson?
está ahí, le está dando, siempre viene el doctor, me ha dado mitistapi, así vienen los pacientes. ¿Cómo puedo saber, doctora? A veces yo puedo confundir, estoy temblando, pero me han dicho ahí, doctor, te ve que puede ser Parkinson. ¿Cómo puedo hacer ese diagnóstico diferencial o con qué enfermedades se relaciona este temblor y las que no son, doctora? Ya, bueno, el temblor puede ser de reposo, que es lo que estamos comentando ahora, que su principal exponente es el Parkinson, o puede ser de intención, es decir, que cuando uno agarra la cuchara, empieza a temblar con la cuchara, o empieza a hacer alguna actividad y empieza a temblar en ese momento. Ese temblor más lo conocemos como un temblor esencial, un temblor benigno, incluso un temblor familiar. Ahora, el temblor familiar sí es bien hereditario, ese temblor que es de intención, que mi mamá tiene, mi papá ha tenido o mi hermana, y ese temblor es benigno, no avanza, no degenera, es un temblor que aumenta con el estrés. Ahora, en esos momentos en los que estamos con mucho estrés, mucha ansiedad, como habíamos mencionado, todos nos podemos poner hasta con miedo, exceso de miedo, nerviosos, ansiosos por una presentación, por un trabajo, por algún resultado, etcétera. En ese momento nos podemos a temblar. Eso es un temblor aparte. También cuando alguna persona llega a consumir bebidas alcohólicas, al día siguiente está mal, se siente mal, empieza a temblar todo su cuerpo. Esto tampoco es Parkinson, es otro tipo de temblor que sí es por la deficiencia de vitaminas, que se ha deshidratado o en excesos de ejercicio, mucha actividad física que no se hidrata bien. Nuestro deportista no toma la cantidad de electrolitos que necesita, igual se pone a temblar o puede tener calambres. Entonces, todos estos llegan a ser temblores que se resuelven en el día porque hidratándose, tomando otras medidas, o si es de una diarrea y se está deshidratando, igual puede empezar a temblar. Entonces se llegan a resolver en el día, pero este tipo de temblor del Parkinson empieza bien sutil y avanza y avanza y avanza, entonces es diferente. Doctora, en el caso, por ejemplo, de que hay alguna familia que en este momento está mirando en la casa, sabe que su papá, su mamá ya ha sido diagnosticado de Parkinson, está recibiendo tratamiento. Doctora, ¿qué les recomienda, doctora? Si recomendaciones en el hogar, por ejemplo, ¿cómo puedo manejar yo a mi papá o a mi mamá o a mi abuelito que tiene Parkinson? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que sacarlo? ¿Tengo que estimularlo? ¿Qué cuidados en el hogar se tiene que realizar, doctora, en el caso de la enfermedad del Parkinson? Sí, es importante este tema porque el Parkinson nosotros vamos a ver la parte como médicos, darle el medicamento y hacerle los controles mensuales, bimensuales, etc. En la casa también tenemos una función muy importante que es la función del cuidador. Como había mencionado en un principio, la rehabilitación, es decir, la fisioterapia, tiene que ser de por vida. Entonces, si es que no puede uno acudir a fisioterapia en un horario, un fisioterapeuta, etcétera, porque es complicado estar por la parte económica, en casa tenemos que aprender a hacer los ejercicios y adaptar un poco la casa, los cuartos para nuestros pacientes. ¿Pero qué tipos de ejercicios más o menos? Necesitamos, para ayudar, por ejemplo, a la marcha, lo que podemos hacer es colocar en el piso papeles, digamos, de colores. Acá, por ejemplo, en el piso que tenemos, que es cuadriculado, le tenemos que decir que tiene que pisar acá y su siguiente paso tiene que ser en el otro cuadro. Entonces, él tiene que obligarse a levantar el pie y empezar a caminar así. Porque el paciente con se tiene Parkinson, que dibujar, doctor. Exacto. Podemos poner piecitos redondos, marcar con una X, poner obstáculos. Ya eso va de la imaginación de cada familiar. Entonces, incluso hay ahora bastones que tienen luz. Entonces, el paciente está con su bastón y alumbra un punto como un rayo láser, como un puntero. Entonces, en ese punto rojo es el que él tiene que llegar a pisar. O sea, son obstáculos los que tienen que formarse, son cuadraditos, círculos, ese bastoncito que tiene también láser, nos dice la doctora. Doctora, yoga, tai chi, que alguna vez usted estaba hablando, ¿puede hacer mi papá con Parkinson? Sí, evidentemente esto nos va a ayudar mucho también. La danzaterapia, la musicoterapia, es decir, la danzaterapia es la actividad
con la rehabilitación con música, con el baile, principalmente el tango. Se ha visto que en la enfermedad de Parkinson ayuda un montón el tempo, es decir, el ritmo que tiene el tango nos ayuda a que nuestro paciente pueda rehabilitarse, pueda hacer esos movimientos sin congelarse. Entonces el tango es excelente, la danzaterapia. Es decir, moverse al ritmo entonces con el tango. Exacto. El tai chi igual está completamente indicado, nos ayuda mucho, aparte de que el tai chi como parte de la medicina oriental tiene un poder de desestrés, disminuye la depresión, disminuye la ansiedad, entonces eso también nos ayuda por esta parte de la enfermedad. Bien, muy bien, han escuchado ahí en la casa, no, si tienen Parkinson, el abuelito o el papá o la mamá, no los limiten, más bien hay que estimularlos, nos dicen. Hay que ponerle obstáculos donde él tiene que ir poniendo. Es como cuando uno baila, ¿no, doctora? Y se pone los piecitos, ¿no? Para sacar los pasos. Y la mejor terapia, la doctora nos está mencionando, el tango, que tiene que ser con ritmo. Vamos a leer otra pregunta en la línea del 624-05-321 y dice: buenas tardes, felicidades por el programa, doctores. Hace 2 semanas tengo mareos al mirar de golpe arriba, abajo. ¿Será inicio de Parkinson? Gracias, ¿qué debo hacer? Tengo 52 años. Es lo que hace rato la doctora nos estaba hablando de esa presión ortostática. Uno se para, dice el señor, y le empieza a bajar la presión. Doctora, ¿es Parkinson lo que tiene el señor que escribió? Exacto, evidentemente en el caso de él es el único síntoma que tiene. Entonces, no se me preocupen, no sería un inicio de Parkinson. O sea, tendríamos que ir viendo algunos otros síntomas como los que mencioné. Hay otros más, hay muchos síntomas en realidad del Parkinson y no vienen solos. Siempre viene el temblor, digamos, con la depresión, un poquito de rigidez, con alteración del sueño. Entonces siempre vienen combinados uno con otro. Ahora en él es muy frecuente lo que nosotros llamamos el vértigo paroxístico, es decir, el vértigo periférico benigno paroxístico, que es cuando uno se para de golpe, está sentado y se para de golpe y como que se marea, o está en el minibús y se sale rápido, o en la cama se levanta rápido y se marea. Ese es un vértigo, es un vértigo periférico benigno que decimos que es por cambio de posición brusca. En él sería ideal hacer fisioterapia vestibular, es decir, que hay que como que nuestra brújula, que son los oídos, que tenemos nuestro sistema de equilibrio y de coordinación, está como que desequilibrado en él, entonces hay que volver a buscar su norte. Entonces en él sí habría que hacer un poco de fisioterapia vestibular y con eso ya estaría tranquilo. Es también, doctora, eso lo que menciona el señor ahorita que nos escribió, que se levanta, dice, ¿no les ha pasado alguna vez? Creo que no estamos echados, de golpe nos levantamos hacia adelante y como que nos mareamos, ¿no, doctora? Podría ser también eso, ¿no? Que a veces se nos puede bajar la presión por un mecanismo mecánico también, ¿verdad? Exacto, que uno cambia muy rápido la postura y a veces la sangre no llega adecuadamente o el cerebro. Incluso a veces se nos pone un poquito nubosa la vista, un poquito negro, con nubecitas, pero tarda unos 2-3 segundos en resolverse, eso es normal, a todos nos pasa eso, entonces no se me van a preocupar si es que se paran muy rápido de la cama o están mucho rato echados, mucho rato sentados, se levantan rápido y se me marean, eso no es para preocuparse. Más bien, cuando uno está echado en la cama, primero se tiene que poner de costado, levantarse con calma para evitar caídas, evitar este tipo de mareos. Doctora, mencionan que hay una pregunta internamente y dicen, la cabeza me arde, se calienta, dice, la nuca, la parte posterior, aquí atrás dice que le está ardiendo. ¿Es Parkinson, doctora? Ya, en realidad el Parkinson no se ha relacionado con dolores de cabeza, con las cefaleas, entonces no tendría por qué ser Parkinson. Como habíamos visto, la mayoría de estos dolores que refieren que es aquí atrás, en la nuca o delante de los ojos y que incluso sienten opresión o que arde, es por exceso de estrés, a veces exceso de ansiedad, entonces no, en este caso no sería un Parkinson. Entonces ya saben, la persona el televidente que nos escribió que está ardiendo la nuca, no es Parkinson. Doctora, ¿hay alguna cirugía para el Parkinson? ¿Hay algún adelanto en el futuro? No sé, que todavía no ha llegado a Bolivia.
¿Cuál es la evolución del Parkinson, doctora, para este 2022? En realidad, en la enfermedad de Parkinson, respecto al tratamiento, felizmente hay un montón de opciones terapéuticas que tenemos para nuestro paciente. Sin embargo, en nuestro país estamos todavía muy limitados tanto en los medicamentos, que al momento solo tenemos unos 2 o 3, que es la levodopa, que es el pramipexol. No tenemos otros medicamentos, lastimosamente, pero ya muchos especialistas están yendo a hacer sus especialidades a otros países porque sí, hay cirugía para el Parkinson, hay otras estimulaciones transcraneales, magnéticas que se hace para estimular esas células que habíamos indicado que no están produciendo de forma adecuada la dopamina, como de forma externa se las estimula, entonces ayuda también. Fuera del país hay muchas otras medicaciones por vena, que se entran directo como ampollitas, entonces hay mucha esperanza para la enfermedad de Parkinson porque en nuestro país sí es una de las enfermedades más discapacitantes y en los adultos mayores en Bolivia es la más discapacitante. Es la más discapacitante en nuestro país. Entonces sí hay esperanzas de que poco a poco estos medicamentos, estas terapias empiecen a ingresar y sean de libre acceso para toda la población. Muy bien, ya saben, la enfermedad del Parkinson, la medicina está avanzando. Hay terapias externas que son mediante, como un imán, dice la doctora, que va a llegar a la célula y le va a decir, ya de una vez bota esa hormona que le hace falta a los músculos. Dice. Y también se está evolucionando la parte quirúrgica, que seguramente los neurocirujanos deben estar bien metidos en eso también, de la cirugía, o ya en este caso ya va a ser microcirugía, o sea, una cirugía bien pequeñita tiene que ser. Doctora Penélope Michel, neuróloga clínica, ¿cuáles son sus recomendaciones para finalizar su despedida y su número, por favor? Claro que sí. Bueno, ante cualquier duda, por favor, tienen que acudir a un médico porque jamás se tienen que automedicar. Los temblores y todos los signos que les he dado tienen que ser corroborados por un personal médico, por un neurólogo, para que les pueda confirmar realmente si es Parkinson o algún otro tipo de enfermedad, algún otro tipo de temblor, etc. Entonces, eso es importante porque muchas veces se automedican. Mi tío tiene, o mi vecino tiene Parkinson, toma esta pastilla, yo tiemblo, voy a tomar lo mismo, entonces no. Eso es muy contraproducente, ¿ya? Segundo, cuando ya tenemos el diagnóstico de esta enfermedad, jamás olvidarse de la medicación, porque esto va a ir avanzando, y de la mano para el paciente y para la familia hacer la fisioterapia, hacer la rehabilitación, terapia con los doctores de medicina física, terapia con fonoaudiología, que les va a ayudar mucho. La danza terapia les va a ayudar también mucho, otras terapias alternativas como el tai chi les va a ayudar mucho a mejorar también el estado de ánimo y la parte motora. Entonces, bueno, ante cualquier duda me pueden llamar, me pueden escribir. Soy la doctora Penélope Michel. Mi número es el 730-27755 para cualquier consulta. Y bueno, estamos atendiendo, en realidad ahora nos hemos cambiado, estamos en la Capitán Ravelo, esquina Montevideo, en Sanamente. Muchísimas gracias, doctora. Hoy hemos aprendido pues bastante acerca del Parkinson, el manejo, el tratamiento, las complicaciones, cómo diagnosticar la enfermedad del Parkinson. Quiero mencionarles que el día viernes vamos a estar hablando conmigo acerca de los embarazos en adolescentes. Es bien común, ¿verdad? Es eso de que ya los adolescentes ya estén teniendo sus guaguitas. Vamos a hablar qué se puede hacer. Vamos a hablar con una ginecóloga para el manejo. A veces las mamás son bien jovencitas y están de miedo, entonces ella nos va a orientar, la doctora ginecóloga nos va a orientar cómo asumir esto, qué tengo que hacer, cómo tengo que cuidar. El día viernes, ya saben, embarazos en adolescentes. Yo me despido, yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo osteopediátrico. Muchísimas gracias, querida población boliviana. Hasta una nueva oportunidad.